Product Prime Time es presentado por Lemon Studios, más de 15 años creando contenidos para ti. De nuevo una edición más de Product Prime Time. Hoy nos vamos a ir a México, a San Ángel, a la colonia San Ángel, con una gran productora, la verdad, una veterana, diría yo, que nació en Televisa, 20 años en Argos, donde, hacía producciones simultáneas, luego en Azteca, un periodo breve, pero de jefa, de la gran jefa de desarrollo y talento. Y después hizo una breve, o está todavía, con Emisphere, la empresa de Alan Sokol y Jim McNamara, y ella es la gran Ana Celia Urquidi. Ana Celia, gracias, la verdad, por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, en pandemia, Ana Celia, ¿estás ahora? Sí, bueno, primero que nada, gracias a ti, Richard, que nos hemos seguido durante muchos años y tú me has hecho unas muy buenas entrevistas que te agradezco que siempre me tienes en mente. Y sí, en México, en pandemia, en una fase un poco crítica ahorita, porque pues creo que estamos en el momento más alto del contagio. Entonces, pues en casa, encerrados, sin visitar a nadie, y esperando que esto más o menos logre alcanzar algún aplanamiento en su curva para poder reiniciar actividades, pero sí, en pandemia. Ahora, Ana Celia, antes de llamarte, yo estaba pensando entre mí, yo decía, bueno, Ana Celia creo que por primera vez en su vida está en su casa. Tranquila, por supuesto, estamos en una pandemia, no nos queremos morir ni contagiar, pero no tienes esa presión de las producciones, porque debo decir que esta mujer ha hecho hasta 4 y 5 producciones simultáneamente, o sea, iba a su casa solo a dormir, o sea, la vida de una productora que tiene que trabajar para Telemundo, para Sony, para HBO, para Imagen. O sea, ¿estás tranquila en estos momentos, Ana Celia? Pues mira, estoy tranquila porque, como tú bien dices, siempre para mí fue correr y estar. Nunca tuve un solo día de descanso de pensar, hoy no tengo nada que hacer. Durante 25 años así fue. De hecho, mi hija menor, que va a cumplir 27 años, tenía 3 semanas de nacida cuando yo me fui a trabajar con Pedro Damián a Televisa, a producir con él Ángeles sin Paraíso, no, Prisionera de Amor. O sea, yo nunca supe lo que era estar 1, 2, 3, 4 meses sin hacer nada. Entonces, claro, esto sí, estoy tranquila porque no tenía afortunadamente nada en producción, nada en desarrollo, porque también hace unos años, cuando vino la influenza, tuvimos que parar. Y te puedo decir que cuando tú estás en una producción que vas a arrancar o ya la tienes iniciada y tienes que parar, se te vienen un montonal de preguntas como ¿cuándo vamos a retomar? ¿Cuál es el costo de retomar? ¿Con quién sí vamos a poder seguir? Y entonces esta angustia te persigue. Aunque estés en casa en una etapa de cuidarse, te persigue la idea de dejé todo a la mitad, ¿no? Y retomarlo, sobre todo ahora que ha sido tanto tiempo este encierro, pues se complica cada vez más para pensar en retomar. Y claro, lo disfruto porque, como bien dices, desde hace 27 años yo no tenía el tiempo para estar en casa. Siempre era levantarte, desayunar, irte a trabajar, regresar de noche, dormir y más de lo mismo todos los días, ¿no? Claro que esto también me ha enseñado a aprender otras cosas. He tenido que aprender desde la tecnología de conectarnos, el Zoom, las llamadas, cómo hacer lo que se vea bien, que podamos estar conectados con el mundo exterior a través de la tecnología, con tu familia, con tus hijos, en otros países, con otros horarios. Creo que ha sido, yo en lo personal, no quiero decir que estoy disfrutando, porque pues nadie disfruta estar en una situación como esta, pero me ha dado el tiempo también para
empezar a hacer ciertas cosas que nunca tenía yo tiempo, del mismo trabajo, Richard, no solamente cocinar y estar al pendiente de tu casa, sino del mismo trabajo. Tienes rezagado siempre guiones, historias, meetings, conocer gente, seguir investigando, y ahorita, pues afortunadamente, estoy tranquila. Debo decir que Ana Celia, además de ser una de las que más conoce el talento mexicano y latinoamericano y la llaman constantemente, voy a hacer una película, ¿qué casting me recomiendas? Bueno, es licenciada en literatura y literatura dramática y teatro de la UNAM. Fue actriz o es actriz, no sé todavía, durante más de 20 años en obras de teatro, películas y televisión, novelas sobre todo, pero su fuerte ha sido la producción y el unir el talento preciso para grandes obras que se han hecho tanto en series como en cine y bueno, y miniseries y todo lo que uno... Es así, es así, Ana Celia. He tratado, afortunadamente, diversificarme desde teatro, también que he hecho cosas de teatro en casting, cine, televisión, series, miniseries, superseries, telenovelas, proyecto corto, formato largo, formato corto. Pues me ha tocado participar en distintas ramas de la producción, y meto al teatro porque el teatro requiere de un prestigio actoral y de una credibilidad actoral, que creo que eso es lo que también a mí me ha ayudado mucho a poder siempre buscar esos actores que tienen una formación, no quiero decir más seria, pero todos sabemos que el teatro es la madre de los actores, en donde es el vientre de donde crecen mucho talento. Ahora, pero Ana Celia, cuando dices, bueno, estoy tranquila, en lo que uno puede estar tranquila en esta pandemia, estoy retomando cosas, y ahora que la gente dice, no, que hay que reinventarse, que el mundo va a cambiar, la pregunta es, ¿te estás reinventando, estás repensando, ya sabes cuál es tu próximo paso? ¿Tienes varias llamadas o varios WhatsApp, la gente pidiéndote? ¿Qué estás haciendo ahorita, Pues Ana mira, Celia? yo creo que esta situación inesperada para todos nos obligó, sin buscarlo, nos obligó a todos y cada quien desde su trinchera y desde su manera de reinventarse. Yo sí hablo de una reinvención personal porque antes de que comenzara la pandemia, pues estábamos tratando de encontrar ciertos proyectos para desarrollar y grabarse y producirse en México, de la mano de Jim, para Cine Latino, para pantalla. Y pues siempre la búsqueda es algo largo, porque tú sabes, uno no puede, es como el casting, la decisión de un casting no es este y hay que estudiar bien. Y bueno, hoy en día yo comencé muy al principio de esta pandemia a pues hacer una tarea, Richard, que me parece que es muy interesante, porque uno tiene que buscarle un novio a cada proyecto. No todos los proyectos son para todas las plataformas, para todos los streamings, para todos los canales, para todos los networks, para todos los países. Y esto a mí me ha enseñado mucho a eso, a entender, a ver mucho cómo están divididas las plataformas, los canales, y a saber que cada uno tiene su propio sello, está buscando distintas cosas, y no se trata de llevar bajo el brazo 20 historias a ver cuál pega en cuál. Creo que esto a mí me ha enseñado también un poco a profesionalizar y a saber buscar y a saber pedir y a saber exigir y a saber ofrecer. Bueno, y tú tienes una gran experiencia en eso porque has trabajado has producido historias para diferentes plataformas, diferentes canales, o sea que estás en una etapa entonces, puedo interpretar, de curaduría. Esa es la palabra, Ana Celia, curaduría. Sí, yo creo que sí, y creo que está bien porque esto nos va a hacer a todos un poquito más exigentes y profesionales. Tú sabes muy bien, Richard, que hace 10 años, no estoy hablando de hace mucho, hace 10 años, nuestra producción era básicamente de telenovela. Entonces, claro, te tenías que ocupar de buscar un buen
una buena historia para producir una telenovela, un melodrama de 150 episodios, con un buen elenco, que tuviera ritmo, que estuviera bien contada, pero en los últimos años todo esto se ha venido transformando para bien de todos y se sigue transformando. Y creo que esta pandemia nos va a seguir transformando. Entonces, el haber conocido a tanta gente a lo largo de mi carrera como productora, también me ha enseñado a saber que los clientes, pues es como todo, Richard, los restaurantes cada uno tiene un menú distinto y hay gusto para todos. Y no podemos olvidar al público infantil, a las amas de casa, al público, a los mayores de edad, a los jóvenes, a los millennials, en fin, es una diversidad tan grande que me hace pensar que necesitamos ir encontrando también como estas piezas donde vamos a ir colocando nuestros ideales, nuestros proyectos, nuestros gustos, ¿no? Todo este tiempo he hecho esa tarea de todos los proyectos que he tenido de mucho tiempo y los nuevos. Te pongo un ejemplo. Quizás por ahí hay un proyecto, Richard, que está escrito hace 10 años y que es un gran proyecto, pero que no ha tenido la oportunidad de estar en una pantalla, en una plataforma. Ese proyecto que estaba escrito para hacerse en 13 episodios de 1 hora, hoy en día lo tienes que repensar para hacerlo quizás en 10 o en 8 episodios, o quizás en 8 de media hora, porque la manera de consumir también, el streaming te ha dado la posibilidad de querer ver algo a lo mejor toda una tarde, y no me quiero clavar viendo una serie todas las semanas. Y esto hace que se tenga que reformatear también y se tengan que apretar las historias. Y básicamente me he encontrado muy divertida en este momento viendo eso, analizando las historias y pensando quizás se tengan que readaptar a un formato más corto, a quitarle las subtramas, a tener el punto de la historia mucho más rápido, a contar todo el desenlace de una manera más ágil, y no como antes era, que era la subtrama y la otra subtrama y la otra subtrama, y había 20 subtramas que te permitían contar las historias en 100 horas. O sea, te entiendo, Ana Celia, estás trabajando, Sí. estás buscando historias para Jim McNamara, para Azteca, para Televisa, para Claro Video, para... Es así, o sea, bueno... Mira, pues yo creo que eso es parte es como un actor no se puede, es igual, un actor no puede pensar, tengo mi exclusividad en Televisa y yo voy a hacer telenovelas o en Telemundo o en Univisión o en donde sea y ya. Yo creo que la diversidad de hoy nos permite lo mismo, salir de una zona de confort en donde sabíamos que hacer 150 capítulos bien contados y después la superserie de 60, que la primera vez que a mí me dijeron 60 capítulos, yo decía, pero ¿cómo vamos a contar una historia en 60? Y ahora pienso, no, hay que contarla en 30 y en 20 y en 10 y en 8. Entonces, ese trabajo requiere de ser mucho más agudo y como, insisto, como un actor que se tiene que estar constantemente adecuando y se tiene que estar estudiando para ser mejor, porque llegan nuevas corrientes y porque la escuela actoral, si no nos hubiéramos quedado en el cine de la época de oro del cine mexicano, que era un estilo actoral, ¿no? Ya no, hoy tiene que ser un delivery mucho más rápido, lo mismo con las historias, y ahorita lo que estoy haciendo justamente con Jim, de la mano de Jim, de Carolina Bilbao, es eso. Primero que nada, tú sabes que Jim es un agente, lo conocemos hace muchísimos años, que es un gran maestro del público hispano en los Estados Unidos, ¿no? Y como mexicana que vivo en México y que también he tenido una carrera larga produciendo contenido mexicano para los Estados Unidos, que no es lo mismo que producir contenido mexicano para el público en México, hay una diferencia. Pues con Jim de la mano, desde que empezamos a trabajar juntos hace casi 2 años, pues nos hemos preocupado mucho por eso, por no solamente ese público hispano, sino porque además también ahora está el streaming, pantalla, pero es un producto que tiene que funcionar bien en pantalla, que al mismo tiempo funcione en México a través de Claro Video. Se acaba de estrenar, bueno, R, ¿no? R, ¿no? Así es.
Que Y ha es, sido tu más reciente proyecto, ¿no? Inclusive, bueno, debo aclarar que cuando Ana Celia se refiere a Jim, está hablando de James McNamara, o sea, nuestro gran amigo, el gran impulsor del contenido en castellano para los Estados Unidos. Estuvo en mi programa y, por cierto, habló de ti. sí, y de la producción de R, ¿no? Y R, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que yo te digo, que es también cómo se produce ahora. Hay tres clientes en este momento en R involucrados. Por un lado está Viacom, por otro lado está Claro Video y por otro lado está Pantalla. Estamos hablando de una plataforma en Estados Unidos, una plataforma en México y Cablevisión a través de Paramount Channel. Son tres historias totalmente distintas y sin embargo tienes que jugar con una historia que se pueda contar en todos los universos, con un elenco, con un manejo del concepto que no haga nicho en ninguna. Y entonces esto se vuelve otra vez, porque antes tú sabías muy bien, tú hacías un proyecto y pues de repente se vendía por ahí en Europa, en Centroamérica o por ahí en Europa o en Filipinas. Pero ahora es que esto nos ha obligado también a entender que conciliar tres clientes diferentes, tienes que conciliar tres intereses distintos, aunque estemos contando la misma historia. Y creo que todo eso a mí me dio una gran satisfacción porque era pensar en un elenco que fuera fuerte, que fuera potente, que fuera conocido, que tuviera además este entrenamiento actoral para hacer comedia, que fuera lo suficientemente fuerte en Estados Unidos, como lo es Mauricio Ockman, en México y por supuesto en toda Latinoamérica, ¿no? Y todo esto también te obliga a cada vez perfeccionar un poco más lo que el mundo está demandando. R fue un proyecto, la verdad, una serie premium que se estrenó, le ha estado yendo muy bien en Paramount Channel, se estrenó aquí en México en Claro Video hace 3 semanas y también le ha ido muy bien. Esperemos que también ahora que se estrene en pantalla le vaya muy bien. Y claro, Richard, todo esto nos nos regresa a la misma pregunta. ¿Y qué sigue? ¿No? Porque todos, de alguna manera, en este medio, teníamos como muy acomodado nuestro pipeline. Bueno, sigue esto, si hay una segunda temporada, habrá que desarrollarla, pero mientras veamos otro proyecto. Y pues nos agarró a todos así, y creo que es una muy buena oportunidad para la industria de reconsiderar una serie de cosas, desde cómo vamos a retomar nuestro trabajo hasta cuáles son las historias que queremos contar y queremos ver también. Porque sin duda el hecho de estar en un encierro, independientemente de hacer tus tareas cotidianas y de leer un buen libro, llega un momento en donde la televisión, la caja negra, se ha convertido en una parte importantísima del tiempo en todos los seres humanos, llámese académicos, llámese niños, adultos, familia o gente sola, y ha sido muy interesante cómo también hemos tenido que adaptarnos a esta situación de consumir televisión desde nuestros hogares y de manera distinta. O sea que te entiendo, Ana Celia, estás buscando historias, ¿no? O ya las tienes y las estás achicando, las estás además repensando para varios entes, varias plataformas unidas, como hiciste R, ¿no? En cierta forma, pantalla, vaya con CBS y claro, ¿no? Y ya la conseguiste. La pregunta es, ¿ya las tienes? ¿Tienes varias? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Richard, porque de repente yo tenía un par de historias y yo parto siempre de algo. Te tiene que gustar a ti, porque nunca vas a contar una historia que no te guste a ti. Si no Obvio. te gusta, pues no sé cómo hacerla. Entonces, todas las historias que yo he venido trabajando últimamente, desde mi punto de vista, he visto que la comedia, por ejemplo, es un género que tiene mucha demanda, la comedia en episodios de media hora, de 35 minutos, o las miniseries de 4 horas, ¿no? Entonces, todo el material que yo tengo a mi disposición y con el cual he venido trabajando, ahora me encuentro en esta disyuntiva, hablando el otro día con Carolina y con el equipo de Jim McNamara en Miami, de las 2 historias que tenemos
que tenemos ya de alguna manera que hemos estado trabajando, la siguiente pregunta es, ¿cómo las vamos a producir? Una de ellas, por ejemplo, no quiero adelantar de qué se trata porque todavía seguimos ajustando cosas. Había locaciones en Miami y otras en México. Y claro, estábamos trabajando en cuáles se iban a Miami, cuáles a México, para hacer una producción que fuera muy lucidora, pero que al mismo tiempo tuviera un control presupuestal, porque no tenemos así, ya sabes, vámonos 2 meses a Miami, 2 a México, no hay manera. Pues con esto, Richard, pues evidentemente nos obliga a repensar y a redistribuir sin que cambie la historia, el contenido de la historia y el mensaje principal, si nosotros queremos hacer este proyecto de una manera pronta, porque el guión está casi terminado, es una película, lo que tenemos que inventarnos es cómo sí le vamos a hacer para hacerlo, ¿sabes? Y así, con varias cosas, me he estado enfrentando a que de repente tengo un proyecto que digo, este proyecto es ideal en estos momentos, porque se puede hacer en 2 locaciones, no tenemos que tener este cruce de actores que hoy significa un riesgo alto, no necesita los eventos, las bodas, los extras, mucha gente dentro de un set, que aunque lo quieras reducir a poca gente, sabes que tienen que estar 2 actores mínimo, 2 camarógrafos o 3, o un camarógrafo con la gente del staff manejando las luces, ni modo, por muy corto que lo quieras hacer, se requiere cierta infraestructura y un número determinado de personas para operar un set. O sea que la pandemia realmente, no diría que sí, afectó la manera de producir, Ana Celia, afectó la historia. Alguien me dijo por allí, un escritor en este mismo programa, que ahora teníamos que ser más intimistas. Absolutamente. Mira, yo antes de que ya lo estuviéramos viendo como una realidad, al principio nuestra preocupación era, bueno, que no nos contagiemos. Segunda, ¿cómo vamos a sobrevivir? Tercera, ¿cuándo vamos a regresar a trabajar? Independientemente de ver que nuestra gente esté bien. ¿Cuándo vamos a retomar nuestro trabajo? Y después la pregunta fue, ¿cómo vamos a retomar nuestro trabajo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque nadie quiere ser responsable o tan irresponsable como para de repente decir, mañana arrancamos con nuestras unidades y metemos en una camioneta a 12 personas que vamos a mandar a una locación en donde va a haber 25 extras y por lo menos 150 personas de un staff entre técnicos, gaffers, camarógrafos, sonido, maquillistas, vestuario, utilería, actores, director, asistentes, camarógrafos. Va creciendo y yo solamente pienso cómo vamos a maquillar a las actrices y cómo vamos a cambiar a los actores, cuántos camiones tengo que tener estacionados en la calle para tener un camper para cada actor, que no se junten, cómo les vamos a dar de comer a los actores. O sea, Ana Celia, ¿ese esquema es del pasado ya? Pues mira, si bueno, del pasado inmediato, o sea... Yo creo que ahorita una manera, y lo he estado pensando muchísimo, es intentar hacer historias que se puedan contar insisto, como dice, no sé quién comentaste hace rato, intimistas, en el sentido en el que tendrás que estar encerrado en una sola casa y en esa casa, quizás con 2 o 3 habitaciones y una estancia y un jardín, puedas contar una historia. Y a lo mejor la tienes que contar de otra manera, ¿sabes? Yo creo que si lo queremos hacer de una manera rápida, vamos, que no nos tome otra vez un año quizás, pues tenemos que encontrar la forma de hacerlo, pero con menos gente. Los crews se tendrán que reducir, estas ideas que teníamos antes, porque te quiero decir otra cosa, Richard. Los últimos años en México, ya casi nadie quería trabajar dentro de un foro. Que claro, las series premium empezaron a darle a la pantalla estos valores de producción que nos encanta ver la calle, el mar, las montañas, la ciudad, los bares, los restaurantes, la vida nocturna, los edificios, los corporativos, y wow, te sorprendes de ver una cosa como Succession, en donde ves Manhattan y la ciudad y tantas cosas, ¿no? Que son valores de producción que al público pues, nos encanta ver, ¿por qué no? Pero en México llegó un momento, el año pasado y el antepasado, en donde había cerca de 40 producciones simultáneas y todas en la calle, colapsando de alguna forma
porque nadie quiere encerrarse en un foro mientras está una ciudad abierta donde los personajes viven de día y de noche y de otra manera. Eso en este momento, yo creo que ningún país del mundo va a permitir que andemos otra vez por las calles estacionando con nuestros 50 camiones y unidades móviles y nuestros caterings y todo esto que requiere una producción, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que repensar. O sea, hay un regreso a los foros, Ana Celia. Y yo creo que está bien. Yo creo que finalmente contar una historia, digo, yo he visto series en donde, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Mad Men está hecha el 90% en un foro y escenas importantísimas suceden dentro de un elevador, pláticas de personajes dentro de un elevador que es una caja, en oficinas cerradas y toda la serie transcurre, la gran mayoría, hecha en foro, ¿no? Y se cuenta la historia perfecta. Porque hay una historia interesante, porque hay diálogos interesantes, hay situaciones interesantes y hay actores interpretando esto de una manera magistral. Y esto es el teatro, es así. Tú vas al teatro, te sientas, no hay a veces más que una cámara negra y 2 sillas. Y hay una historia contada por 2 personajes o en un monólogo. Y sin embargo, puedes tener a un público cautivo durante 2 horas, 2 horas y media, con muy poquitos elementos. Y sin embargo, hay una historia que te atrapa. Y yo creo que eso es lo importante, Richard, volver a entender que los valores de producción no es lo que va a ser más importante en estos momentos, ver si explotan camiones y corren 800,000 extras llenos de estopines y se murieron todos, y que siempre es wow, te impresiona ver esto, pero si Pero no... no es el momento. No La es... maestría ahora es interpretar este momento y hacer obras y producciones e historias para este momento. Es algo así, bueno, con todos los protocolos de seguridad, etcétera, y algo más íntimo en un foro con buenas historias. ¿Y si esa sí la tienes o la estás transformando, Ana Celia? Tengo una historia que eran 13 episodios y que ahora la quiero hacer de 10 episodios. Esta historia, te quiero decir porque lo puedo decir, que está escrita por nada más y nada menos que por Antonio Serrano, el gran director de Sexo, Pudor y Lágrimas, de Mirada de Mujer, de La Vida. Que tú fuiste una de las productoras de esa gran película, ¿no? Pues estuve ahí involucrada con Antonio desde esto tiene 20 años. El gran Toño Serrano. El gran Toño Serrano, que es una persona que es un gran artista, y justamente de la mano de Toño y de Jimena Escalante, que es otra gran dramaturga, gran escritora de series, pues estamos entendiendo que la historia que tenemos habrá que reajustar ciertas cosas para hacerla producible, porque hoy en día lo que necesitamos es una buena historia, ahora lograr hacerla producible, que llegue, que se aterrice la producción. Y como eso me he dado cuenta que en realidad, no quiero decir que todas las historias se puedan hacer así, porque evidentemente hay historias que involucran pues pueblos, o están contadas en un road trip, o están contadas en un campamento, eso es diferente, pero ciertas historias con las que estoy trabajando con sus autores también para estar listos y poder tener algo preparado, y que eso no signifique, Richard, de ninguna manera que le estamos mermando contenido, porque contenido es rey, y si tienes un buen contenido, pues es mandatorio tenerlo, ¿no? Tener una buena historia, una historia distinta, una historia que conecte, una historia que quizás en estos momentos todavía no lo sabemos, porque mi pregunta ahorita es, ¿será que todo el mundo estará escribiendo historias sobre la pandemia? Porque creo que hay mucha gente que hay que escribir una historia sobre la pandemia, y entonces en la pandemia, entonces durante la pandemia, y va a llegar un momento en donde también hemos estado encerrados 3 meses y luego nos van a contar historias, todas van a ser acerca de los encierros y lo que vivimos. Tenemos que tener diversidad también, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Bueno, pero bueno, Ana Celia, entonces la verdad entendí dónde estás. Estás ahorita en un momento bien importante en tu vida, en tu carrera, ¿no? Ya más de casi, bueno, mucho tiempo, ¿no? Desde el año 78, tengo entendido, o sea, que comenzaste, ¿no? O sea, pero bueno, Ana Celia, me encantó esta conversación. Te deseo todo lo mejor. No va a ser la primera la última que vamos a tener. O sea, voy a seguir haciendo, cubriendo tu carrera, siguiéndote tus pasos. Ojalá pueda ir a ese estreno con el Gran Toño y tus series en México, ¿no? Que ahí me imagino que tendrás muchos clientes, ¿no? Pues espero que sí. Y yo también, Richard, te agradezco porque desde siempre y desde muchos años nos hemos seguido y siempre has apoyado muchísimo mi carrera. Te agradezco que siempre me des un espacio con preguntas interesantes, que además seas una persona muy cálida, muy cariñosa. Gracias, Ana Celia. El respeto, el amor es mutuo y bueno, y te deseo todo lo mejor en este momento y bueno, y cuídate. No sé si quieres agregar algo más breve. Pues nada, simplemente otra vez darte las gracias, Richard, y decirles a todos que tenemos que cuidarnos mucho para poder seguir conservando salud y poder seguir trabajando como nos gusta. Bueno, ella es Ana Celia Urquidi, la gran productora con un gran conocimiento de todo el talento de México y de la región. Y bueno, chao Ana Celia, cuídate. Y nosotros seguimos casa a casa visitando a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de Ana Celia Urquidi en su casa de San Ángel. Produ Prime Time fue presentado por Lemon Studios, más de 15 años creando contenidos para ti.